Buenos días, comenzando una semana de nuevo. Hay muchos comentarios del día que debemos efectuar. Fíjese que destaca en primer lugar, y no por los titulares, el caso del Perú. Según reseña periodística, la vicepresidenta que había asumido a su vez la presidencia renuncia. Hay unas movilizaciones populares, según parece, y los llamados prefectos de las provincias o departamentos apoyan al Castillo. Hay una arremetida de los militares contra los sectores amplios de la sociedad. Ya van 22 personas muertas, se habla de 200 más heridos, etc. Ahora, ¿qué se está debatiendo en el Perú? Igual que en América Latina. Bueno, haciendo la acotación que es Vox Populi, que la embajadora norteamericana previo se había reunido con el ministro de Castillo y con la vicepresidenta presidenta que renuncia, y todo señala que la embajada norteamericana trabajó para el golpe de Estado. Esto nos señala una cosa, ¿no? La geopolítica norteamericana sigue pensando que vivimos en el contexto de la Guerra Fría, y más que de la Guerra Fría, en el caso de América Latina, persiste una concepción de la doctrina Monroe, es decir, América Latina, América para los norteamericanos, que están equivocados. Yo no entiendo, ¿no?, cómo con tantas universidades norteamericanas, intelectuales de talla, porque Norteamérica sigue siendo una potencia, más allá de sus contradicciones internas, sigue con una política que ya les pasó. Es como el irreverente de los 60, el hippie, hoy que estamos en la llamada era posmoderna, digital, todavía sigue con su melena, su paz y amor, y tratando de vivir una cultura hippie. Es ridículo. Y esto lo que hace ahondar más, a mi criterio, la pérdida norteamericana. Ahora, también llama la atención el apoyo al restablecimiento democrático, al Castillo, que hacen gobernantes latinoamericanos, como, si no me equivoco, el Petro, el Maduro, el Evo Morales, el Daniel Ortega. Claro, este es el eje, digamos, como dirían los gringos, el eje del mar, ¿no? Pero el supuesto comunismo, que eso es otra gran mentira que los norteamericanos deben mejorar en su estrategia para, si verdaderamente desean, con base en el negocio, porque lo que hay de por medio tanto con los norteamericanos, los rusos y los chinos, es el negocio. Vivimos en una sociedad capitalista. Y la China, aunque domina el Partido Comunista, o en Corea del Norte, en la misma Cuba, de hecho, lo que hay es una burguesía. La llamada nomenclatura soviética, rusa en este caso, no ha finalizado. Y en ese contexto, fíjese que el silencio de los chinos y rusos ha sido sepulcral ante ese golpe. Pero de seguro, si uno va a las cifras económicas, las inversiones siguen. Es decir, ellos están, los rusos y chinos, cuidando su portafolio de inversiones. Y los norteamericanos, es la percepción que tengo, la dirigencia del Pentágono,
y la Casa Blanca sigue errando, errando. Eso lo han hecho en, en Pakistán no, este país donde nacieron los talibanes, en Siria. Aquí en América Latina, el último previo a este golpe y contragolpe en Perú fue la masacre que hicieron de Mauricio Bichot y después de este militar de Panamá, Noriega, que está preso. Entonces, pasaron del lobbying, en el caso de América Latina, del lobbying cubano al lobbying venezolano, con una mezcla que digo yo, con cubano y todo tipo de latinoamericanos bien acomodados que hacen vida y presionan en Miami, en el estado de Florida y en otros estados de la Unión, tal vez en Nueva York o en el propio Chicago. Pero ¿qué es lo que define la realidad ahorita en Perú? Que no se puede mantener esa concepción conservadora, caucásica, de no permitir que el aborigen, porque la población aborigen, donde fue menos exterminada, precisamente en los imperios aborígenes, maya, azteca e inca. Azteca en México, inca en Centroamérica e inca en el Perú y parte de Bolivia. Y quieras o no, la misma tecnologización, la misma digitalización abre todo un espacio. Por ejemplo, los amarillos, que decimos nosotros que son chinos, japoneses han venido a menos, coreanos, vietnamitas, están empoderando la economía mundial. Y cuidado, en el buen sentido de la palabra, la historia no es un ciclo, ¿no? Pero uno observa que en el caso de América Latina, ¿quiénes fueron nuestros pobladores originales? ¿De dónde procedían? Los estudios antropológicos y ciencias afines demuestran que llegaron por el estrecho de Bering, allá al más profundo de allá al norte de Norteamérica. Otros llegaron por el Pacífico y se penetraron el Chile. Y así fue remontándose, ¿no? Y eso lo tienen bien trabajado los norteamericanos, desde el estudio de Morgan, y que lo cita mucho Federico Engel en su libro Familia, Tradición y Propiedad. Pero no, los gringos en su dirigencia cada día se hace más obtusa. Fíjense que aunque la historia no es lo que pudo ser, quien sí había entendido bien esto, pero lo asesinaron, fue John Kennedy. John Kennedy, con la Alianza para el Progreso, incluso esos discursos fueron, los que él dio acá en América Latina, fueron en cierta forma redactados no tanto por Raúl Previch, el director de la CEPAL, de la Comunidad Económica para América Latina, la Comisión Económica para América Latina, sino por Mayobre, Antonio Mayobre, un eximio economista venezolano, e incluso que después militó con Acción Democrática, aunque originalmente tuvo una pasantía en la primera célula del Partido de lo que sería el Partido Comunista en Venezuela. Así que el pueblo peruano definirá su proceso. Verdaderamente Castillo significa un avance para los sectores populares y medios.
Porque eso también lo que no quieren entender el mismo conservadurismo de las clases sociales hegemónicas en América Latina. Si usted tiene una cúspide que siempre existirá, hegemónica, positiva, productiva o depredadora en la escala social, ¿no? Y entre esa cúspide y la base, que siempre habrá como, aunque yo soy ateo por convicción, pero tomando la metáfora no, el dicho bíblico, porque los pobres siempre estarán entre ustedes. Resulta que en esa base existirán lo que llaman los sociólogos de forma más científica, el lumpen, el pobre sí, el pobre, gente abandonada, personas en situaciones críticas de vida, material, afectiva incluso, ¿no? Y lo que se busca es que entre esa cúspide y esa base exista una fortaleza de una clase media, que de allí es donde salen que los científicos, escritores, intelectualas, gente que genera la invención y la creatividad, que potencia los inventos en esta era digital. Pero si usted achica la clase media, más allá de que la clase media después se vuelva ambivalente, es lo que sucede en Venezuela. Aquí la clase media fue pulverizada. Y no me refiero solamente a los rasgos físicos, generalmente gente caucásica, es decir, blanca. Incluso fíjese que, más que bien, más allá de las diferenciaciones de esta clase media, que notamos el indicador más arrecho, hablando de maracucho, de que esta clase media se ha venido a menos, es la falta de etiqueta y urbanidad de una clase media impostora, la llamo yo, ¿no? Que está bien en el proceso venezolano, el negro, el mulato, el indio, ha tenido ingresos, ¿no? Que lo identifica como una clase media, pero su tipología, su consumo, los sitios que visita, no es referente de una clase media productiva. Por lo general, no. Entonces, esto por el Perú, ¿no? Ya afinando, porque se me hizo extenso este comentario sobre, tenemos el caso de Venezuela. Señores, hablando de esto de la clase media, cada día nos pulveriza más. El aumento de la dolarización, el tipo de cambio, la inflación desbocada, el gobierno no la controla. Y ya no hay excusa de plantear de que fueron unos mayameros que están presionando el dólar. No hay, la cosa es más compleja. Estas van a ser unas verdaderas navidades tristes para la cuasi totalidad del venezolano. Más de 7 millones y tanto en el extranjero, de lo cual leí por ahí que un 35 o 34% pernota en Colombia. Gente que por lo general se van a arraigar en otras nacionalidades y van a perder el sentido de identidad que no lo tuvieron del todo cuando se fueron. Y aquí que estamos presenciando entonces, amigo, más allá de lo que aduce el Maduro, que el bloqueo norteamericano, europeo occidental, que no es que, como dicen los opositores, una política errática. No, no se trata de política errática. Hay elementos claros. Los hechos contra el erario público, el saqueo de la hacienda pública nacional,
de esta élite chavista madurista y opositora, tipo Guaidó y compañía, es una vaina criminal. Y los organismos contralores, es decir, la Contraloría General de la República, los organismos internacionales que deben coordinar para traer a esta gente, y no solamente traerla a esta gente, traer los dineros que se han apropiado. Ahí está, creo que en Norteamérica sentenciaron a la tesorera, a una enfermera, fíjese eso, una enfermera tesorera de la nación, porque era quien atendía al Chávez. Y lograron acumular entre ella y su esposo $100 millones. Señores. Y eso también se ve como constante en casi todos los países latinoamericanos. Desgraciadamente, en Venezuela, la salida, que no debe ser militarista ni de intervención, como claman algunos, intervención norteamericana, la salida luce metafísica. No hay una oposición creíble, programática, sino el saqueo. Y eso es lo más triste, es que ese saqueo se está expresando desde hace mucho rato entre los propios sectores populares y medios. Yo coloco el ejemplo que pienso que ya le he comentado. En este país, uno lee la historia y novelas históricas como la de Domingo Alberto Rangel. En este país se iba a hacer la revolución con los caudillos y el sitio de reunión era el tiendero, quien fiaba y no especulaba. Hoy usted va al tiendero, al abasto de la esquina y lo roban un poco mayor que un comercio establecido que tiene que pagar su impuesto y tiene una nómina fija y unos derechos sociales que tiene que pagarle a los trabajadores. Entonces, y parece que no hay eco. Yo en mi vida cotidiana a veces he tratado de ocultar jóvenes y no jóvenes, ¿no? Intelectuales, ¿no? Que aunque yo estoy retirado del mundo intelectual, cultural, sobre todo literario, y la gente está en otra vaina. La gente, incluso gente que supuestamente tiene formación marxista, sus análisis son metafísicos, religiosos, ¿no? Otros están obsesionados que el chavismo es el socialismo. Pues. Cuando quienes sabemos de marxismo, sabemos que esto es una mentira. Se impone una alianza entonces con sectores productivos, sectores de un conservadurismo sano, creador, disciplinado, pagador de impuestos. ¿En contra de quién? Contra una masa importante de venezolanos que se han dirigido a la especulación vía comercial de todo tipo, financiera, inmobiliaria, de ventas de productos y servicios, la banca que nunca se ha controlado, y un segmento que los cambistas, por ejemplo, hay toda una plataforma humana, gente que vive del cambio. Otro grupo que lo que está segmentado en algunos centros comerciales, las tiendas que son tiendas de venta de celulares, e incluso supuestamente técnicos que nunca han hecho un curso sistemático, pedagógico sobre la materia, pero lo que llamamos aquí en Venezuela y sobre todo en Maracaibo el cujicero o la cujicera, y así vamos funcionando. La educación universitaria, que a pesar de todo en este país es accesible, aunque lo discutible es la calidad, la gente no le interesa estudiar, no es su problema. La gente quiere hacer que un posgrado de billetes, y es lógico. Estamos tomados, pero por los cojones, hablando de maracucho también, por una necesidad económica profunda. No se puede vivir con $10. La apuntaba una buena amiga norteamericana, de origen venezolana,
que mientras en Norteamérica una hora de trabajo puede costar a quien contrata entre 10 a 15 dólares, en Venezuela debemos sobrevivir con menos de 10 dólares al mes. Mire, esto es una pobreza extrema en que nos ha llevado a este supuesto socialismo y humanismo y el plan de la patria y que vamos a humanizar el mundo mientras empobrecemos al venezolano de a pie. Muchas gracias.